Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el 24 de febrero, comenzando con el emocionante encuentro entre el Bayern Múnich y el Leipzig. En los partidos del Bayern Múnich se registra un promedio de 3.9 goles totales por partido, y cuando juega como local, esta cifra asciende a 4 anotaciones. Anotan en promedio 3.3 goles por partido y reciben solo 0.6 goles como local. Los números del Bayern Múnich como local incluyen 9 victorias, un empate y una derrota. En 9 de los 11 partidos jugados en casa, se han dado 3 o más anotaciones, y en 8 de los 11 partidos como local, se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 91% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 91% de sus partidos. Además, logran anotar 2 goles en el 77% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 82% de sus partidos. Asimismo, registran 3 goles en el 55% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 3 goles en el 73% de sus partidos. Han logrado anotar en ambas mitades en el 59% de sus partidos y en el 73% de sus partidos como local. Respecto a recibir goles, en el 59% de sus partidos generales y en el 45% de sus partidos como local, han recibido una anotación. El over de 1.5 goles se ha dado en el 86% de sus partidos generales y en el 82% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 86% de sus partidos generales y en el 82% de sus partidos como local. Además, el over de 3.5 goles se ha dado en el 59% de sus partidos generales y en el 55% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 86% de sus partidos generales y en el 73% de sus partidos como local. Además, se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 59% de sus partidos generales y en el 55% de sus partidos como local. En los partidos del Leipzig, se registra un promedio de 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, esta cifra asciende a 3.6 anotaciones. Anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 1.8 goles como visitante. Los números del Leipzig como visitante incluyen 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En 9 de los 10 partidos jugados como visitante, se han dado 2 o más anotaciones, y en 6 de los 10 partidos como visitante, se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 86% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 90% de sus partidos. Además, anotan 2 goles en el 73% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 60% de sus partidos. Además, reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 80% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 86% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 90% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 70% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 77% de sus partidos generales y en el 60% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este emocionante partido son: Bayern Múnich 0.0, handicap asiático. Más de 2.5 goles en el partido. Más de un gol en la primera mitad, línea asiática. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. El próximo encuentro enfrentará al Arsenal contra el Newcastle United. En los partidos del Arsenal se registra un promedio de 3.2 goles totales por partido, y como local, este promedio se eleva a 3.4 anotaciones. En condición de local, el Arsenal anota en promedio 2.5 goles por partido y recibe 0.9 goles. Los números del Arsenal como local incluyen 9 victorias, 2 empates y una derrota. En 11 de los 12 partidos disputados en casa, se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de estos 12 partidos como local, se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, el Arsenal anota al menos un gol en el 88% de sus partidos generales y en el 92% de sus partidos como local.
Asimismo, logran anotar 2 goles en el 64% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como local. En cuanto a recibir goles, registran una anotación en contra en el 60% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como local. El over de 1.5 goles se ha dado en el 76% de sus partidos generales y en el 92% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 64% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como local. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 72% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como local. En los partidos del Newcastle United se registra un promedio de 3.7 goles totales por partido y como visitante, este promedio se sitúa en 3.9 anotaciones. Jugando como visitante, el Newcastle United anota en promedio 1.8 goles por partido y recibe 2 goles. Los números del Newcastle United como visitante incluyen 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. En 10 de los 12 partidos jugados como visitante, se han dado 2 o más anotaciones, y en 9 de estos 12 partidos como visitante, se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, el Newcastle United anota al menos un gol en el 84% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como visitante. En cuanto a recibir goles, registran una anotación en contra en el 72% de sus partidos generales y en el 92% de sus partidos como visitante. Además, reciben 2 anotaciones en el 52% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como visitante. El over de 1.5 goles se ha dado en el 80% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como visitante. El over de 2.5 goles se ha dado en el 72% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como visitante. Además, el over de 3.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como visitante. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 68% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este emocionante partido son: más de 2, diagonal, 2.5 goles en el partido. Más de 0.5, diagonal, 1 gol en la primera mitad. Arsenal anota más de 1.5 goles. Y por último analizaremos el enfrentamiento entre el Club América y el Cruz Azul. En los partidos del Club América se registra un promedio de 2.7 goles totales por partido, y como local, este promedio se eleva a 3 anotaciones. Jugando en casa, el Club América anota en promedio 2.1 goles por partido y recibe 0.8 goles. Los números del Club América en la presente temporada incluyen 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, colocándolos en la quinta posición. En los últimos 5 enfrentamientos, suman 3 empates, 1 derrota y 1 victoria. Anotan al menos un gol en el 90% de sus partidos generales y en el 94% de sus partidos como local. Además, anotan 2 goles en el 57% de sus partidos generales y en el 63% de sus partidos como local. En cuanto a recibir goles, registran una anotación en contra en el 48% de sus partidos generales y en el 50% de sus partidos como local. El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos generales y en el destacado 94% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 52% de sus partidos generales y en el 56% de sus partidos como local. En los partidos del Cruz Azul se registra un promedio de 2.7 goles totales por partido, y como visitante, este promedio se mantiene en 2.7 anotaciones. Jugando como visitante, el Cruz Azul anota en promedio 1.4 goles por partido y recibe 1.3 goles. Los números del Cruz Azul en la presente temporada incluyen 6 victorias, 1 empate y 1 derrota, situándolos en la primera posición. Además, suman 6 partidos consecutivos con victoria. Anotan al menos un gol en el 76% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 67% de sus partidos. En cuanto a recibir goles, registran una anotación en contra en el 76% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 92% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 72% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante se da en el 75% de sus partidos.
El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos generales y cuando juegan como visitantes se da en el 67% de sus partidos. Los picks recomendados para este apasionante partido son: Cruz Azul +1, handicap asiático. Más de 2 goles en el partido, línea asiática.